humanos son fluidos y el 97% de nuestro cuerpo es fluido, el manto de la Tierra, etc. Ok, muchas gracias. Si nosotros podemos observar en nuestra materia que es mecánica de fluidos, la característica que tenemos de nuestra sustancia estudio significa que va a ser deformable. O sea, fácilmente se puede deformar. En cambio, en mecánica de materiales, nosotros observábamos que no era tan fácil la deformación, que iba a soportar fuerzas de compresión o fuerzas de tensión o esfuerzos de corte a niveles superiores, bueno, dependiendo del material, porque si utilizamos un pedazo de cristal, pues realmente no nos va a pasar esa situación. Veremos que un cristal no soportaría mucho corte, ¿verdad? ¿Qué notaríamos, por ejemplo, cuando tenemos una varilla de cristal en nuestras manos y la queremos doblar como si fuera una regla de plástico? Se rompe, ¿no? Se quiebra, ¿no? Efectivamente. Y esto sucede ya nosotros pensando, bueno, en lugar de tener una regla de plástico, pues yo cuando era niño era plástico semirrígido, lo comenzábamos a flexionar y de todos modos se iba a romper. Pero si fuera una varilla de cristal, si nosotros queremos flexionarlo por la estructura molecular, se rompería. Ok, si nosotros hipotéticamente en un segundo dado o detenemos el tiempo y pudiésemos tomar como una varilla de agua, por decir algo, que eso no se puede, y lo quisiéramos doblar, veríamos que, de acuerdo a su material, veríamos que tendería a flexionarse o a dividirse o a separarse, deformarse completamente. No se permitiría o no estaría una forma geométrica dada. De hecho, el agua, por eso no lo comenta el texto, dice que cambiaría su forma de acuerdo al envase que lo contenemos, o sea, se adaptaría. Ahora, también dice que se deformaría continuamente bajo cierta fuerza aplicada. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros ya hemos visto a través de los semestres o a través de nuestros ciclos de aprendizaje, enseñanza, de aprendizaje más bien, hemos visto que la fuerza, cuando se le aplica una fuerza a un líquido, comienza a deformarse y se va a deformar vertiginosamente. Solamente que para que nosotros podamos estudiarlo, vamos a considerar en instantes del tiempo como si el líquido fuera fijo. Por ejemplo, a ver, voy a cambiar la presentación. Creo que esta ya se las había puesto, ¿verdad? Esta otra presentación. A ver, en la presentación de PowerPoint, que ahorita estamos, que ahorita nosotros estamos, que estoy compartiendo, nosotros podemos, por ejemplo, podemos observar que en el sólido, pues sí, se va a mantener, como ya les había comentado, se va a mantener rígido, ¿ok? Cuando nosotros le aplicamos una fuerza sobre la superficie del sólido, si fuera una plastilina que no es tan rígida, pues notaríamos una deformación, un ángulo teta, beta, como nosotros lo queramos poner, o alfa. Depende ya nosotros cuando le vamos metiendo números a nuestro problema. Cuando nosotros analizamos todo esto en forma de vectores, de fuerza, de distancia, es cuando nosotros ya estamos estudiando algo que se llama el medio continuo. Y para eso pues traemos para acá todo nuestra matemática o lo que aprendimos de DSL. ¿Qué es DSL? ¿Qué sería DSL? Ya todos sabemos de estas siglas. Diagrama de cuerpo libre. Sí, diagrama de cuerpo libre. Efectivamente. Nosotros ya traemos nuestro diagrama de cuerpo libre y entonces nosotros ya empezamos a ver, empezamos a estudiar parte del análisis de estas partículas. Aunque muchos de los compañeros dicen, es que a mí no me va a servir todo eso que estoy estudiando. ¿A poco no? Dicen, no, pero el cálculo diferencial pues, ni se aplica. Pero bueno, ya cuando estamos en problemas de ingeniería, comenzamos a ver que tenemos vectores con distancias RA. Y para que nosotros podamos hacer también este estudio, pues nosotros necesitamos siempre referenciar o hacer nuestro plano cartesiano. Ay, disculpen mis líneas todas chocas. ¿Ok? Entonces nosotros tendríamos nuestro plano cartesiano, X, podremos poner acá Y,
En su defecto, nosotros estamos acostumbrados a poner así siempre nuestro plano cartesiano. ¿Sí o no, muchachos? Nuestro origen 0. Nuestro origen O por aquí. ¿Estamos? Nosotros les digo que normalmente estamos acostumbrados a manejarlo así, pero nosotros en este caso, en mecánica de fluidos, nos vamos a acostumbrar a manejar nuestro plano de diferente manera. Vamos a manejar X, vamos a manejar y vamos a manejar Z hacia arriba. Ya después vamos a entender por qué se maneja Z hacia arriba. De hecho, no sé, ¿alguien de ustedes llevó por aquí CNC? En la, Sí, yo, profe. en la Yo vocacional. también, profesor. Muy bien. Si mi memoria no me falla, creo que los CNCs sí manejan el Z hacia arriba, creo. Sí, bueno, la que yo ocupaba, sí. En forma vertical, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Keila. Entonces, si se fijan, no necesariamente lo podemos poner el geometral como aprendimos en las diferentes clases. Los maestros pues, nos acostumbramos a decir, pues, ¿sabes qué? Pues sobre el horizonte pues tenemos el X, sale. Hacia arriba en forma vertical pues tenemos el Y. Y hacíamos referencias a lo mejor a, no sé, hacia el cuarto de estudio en el que estábamos, y por acá decíamos que tenemos el Z, ¿ok? Hacíamos esa referencia, pero no necesariamente. Nosotros lo vamos a ver, lo vamos a estudiar o lo vamos a checar, que aquí en mecánica de fluidos, para facilidad de nosotros, vamos a utilizar nuestro geometral de esta manera, nuestro plano cartesiano. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, a ver. Dejo de presentar eso. Entonces, ¿a qué sería más que nada la metodología o el pensamiento a medio continuo, que es lo que estábamos checando en la otra clase? ¿A qué se haría? Entonces sería al análisis de la partícula. Acuérdense que también platicamos, no sé si se acuerdan, que lo teníamos desde diferentes puntos de vista. ¿Sale? Nosotros podríamos decirlo que lo tenemos desde algo microscópico, como lo tenemos aquí. ¿Sale? Lo tendremos desde algo microscópico, macroscópico. ¿Sale? Y comente algo más, a ver si lo recuerdan. A ver si lo recuerdan. ¿O no? Comenté algo más acerca de eso. ¿Verdad que nuestra memoria como que nos falla, como que a veces nos falla mucho? Sí, pero se va la vena. Bueno, ya después de los días como que se va perdiendo. Sí, como que decimos, ¿qué dijo? No, y dejen de eso, o sea, como no estamos tan acostumbrados a manejar nuestra parte abstracta del pensamiento, por lo general no tomamos como que mucho en cuenta los detalles, o sea, como que decimos, no, pues hasta ahí, yo ya lo había manejado, yo ya sé qué onda con ese asunto, ¿sí o no? Entonces, bueno, por eso agarré y dije, pues vamos a volver a repasar un poco esto. Habíamos dicho o había comentado que era microscópico, bueno, era un mundo de análisis, dejen cambio de presentación. Es que me gusta ir complementando. Temas, les juro que nunca terminamos. Porque, por ejemplo, este tema que se llama medio continuo, pues en otras universidades a nivel mundial es una materia completa. Entonces nosotros lo vemos como un tema, así como que, o sea, como un tema. Si solamente estamos haciendo referencia a herramientas que ya teníamos, por eso regresé de nuevo a esa presentación. ¿Ya se acordaron? Entonces, por ejemplo, decíamos que era ¿qué, muchachos?
micro, pero bueno, en los análisis es nano, un análisis nano, un análisis micro y un análisis, ¿qué más? Macro, ¿no? Macro. ¿Ya recordaron? Por ejemplo, en un análisis macro es donde nosotros vivimos, ¿no? Lo que nosotros normalmente como personas normales observamos. Aquí, por ejemplo, entramos a unidades físicas en las cuales pues son el metro cuando medimos una superficie. Todo lo que nosotros alcanzamos a distinguir o manejar en escalas, ahora sí que de construcción, de fabricación, ya en donde estamos aplicando la ingeniería, sale, nosotros ya hicimos nuestros cálculos y simulación en un mundo micro, ¿sale? Si aquí tenemos esto, pues matemáticamente entraríamos en un mundo de diferenciales, por ejemplo, un diferencial de fuerza, ¿ok? Cuando tenemos un cambio de la fuerza, o un diferencial de velocidad, ¿sale? ¿Sale? Tenemos nuestro diferencial de velocidad. A un mundo nano se haría en referencia lo que son las personas que están haciendo su doctorado, las personas que hacen su maestría. Ay, perdón. Creo que todavía ando durmiendo. No es cierto. Tenemos una maestría, un doctorado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estas personas por lo general utilizan los diferenciales parciales. Diferencial parcial, no sé, de presión, ¿ok? Entonces, si se fijan, nosotros en el mundo macro tomaríamos esto como análisis. En un mundo micro se tomaría esto como análisis. En un mundo nano, pues se tomaría esto como análisis. ¿Ya vieron? Bueno, pero independientemente de cuando yo diga, ¿sabes qué? Pues es que esto va a la matemática, un doctorado. No, eso no es cierto, ¿eh? Toda la matemática que nosotros podamos estudiar, las matemáticas básicas de ingeniería, todas las tenemos nosotros que manejar. No son exclusivas del doctorado El Mundo Nano. Recuerden algo, que nosotros como ingenieros, pues somos los que siempre andamos transformando la humanidad. Además de que, pues, ¿qué nació primero, el ingeniero o el doctor? Sí, ingeniero. Efectivamente, nosotros nacimos primero. Ya los doctorados o maestrías solamente son especializaciones de parte de lo que nuestra carrera requiere o de lo que nosotros requerimos aprender mucho más. Y no hay una maestría más grande que estar en campo estudiando, ¿eh? O sea, no no hay nada como estar repitiendo. Para mí eso es una gran maestría. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros en mecánica del medio continuo, MMC, lo voy a poner como MMC para abreviar, ¿sale? Nosotros podemos meter en ramas de estudio la mecánica de fluidos. No más voy a poner fluidos, ¿sale? También puede entrar aquí y nosotros hemos estudiado la estática. Que si se fijan, el modelo que tenemos acá pues es un modelo de análisis estático, ¿ok? En el manejo vectorial. También podemos tener otro que estudiamos o que se estudia en arquitectura o ingeniería civil, que es la mecánica de suelos. Entonces, si se fijan, así como que, caray, entonces mecánica del medio continuo se utiliza en varias cosas. La dinámica, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más se viene a su mente? La mecánica de materiales. ¿Se les hace conocido todo esto? Pues sí, porque puede ser la deformación que llega a tener una viga, ¿no? Por ejemplo. Así es. Entonces, si te fijas o si se fijan, la analogía de la regla, por ejemplo, la llevamos a una viga en ingeniería civil
y vemos que va a tener compresión o va a tener tensión, depende cómo esté colocada, o va a tener torsión. Por ejemplo, en el diseño de un cigüeñal, también vamos a traer ¿cómo se llama? Esta herramienta para que nos ayude a hacer los análisis. De hecho, es una herramienta, ¿ok? Bueno, dentro de el estudio de todo esto, también nosotros tenemos algo que se llama propiedades extensivas. Ok, ¿qué sería una propiedad extensiva? Son propiedades que dependen de otras. Ok, podremos decirle. ¿Cómo cuáles? Si se viene a su mente de ustedes. Propiedades extensivas. Ay, propiedades extensivas. Muy bien, nuestro compañero dijo, son propiedades que dependen de otros. ¿El volumen? Muy bien, tendríamos volumen, Masa, Peso tendríamos específico. peso, masa, Longitud. calor. Muy bien. Ahí les va. Muy bien, con estos ejemplos, ¿sale? Con eso ya nosotros estamos refrescando cuáles son las propiedades extensivas para nosotros entender parte de la composición o análisis de esto. ¿Sale? Y también tenemos propiedades intensivas. ¿Cuáles serían esas? la temperatura, Intensidad. Podríamos hacer referencia a, bueno, la temperatura sería como la propiedad. La presión, por ejemplo. La presión la tenemos por acá. densidad, prof. Ahí les va. Tendríamos la densidad muy bien. La masa específica. Masa específica. Muy bien. Ahora chequen lo que comentó su compañero. Densidad. ¿Sale? También sería el peso, si se fijan, tendremos peso, entonces tendremos el peso ¿qué? Específico. ¿Sale? ¿Qué más? Entonces nosotros con esto, con esta lista que ustedes acaban de ir, con la lista que acabamos de formar, nosotros nos podemos dar cuenta que las propiedades intensivas referencian a una posición. La temperatura nos referenciaría a una posición, que también la comentaron. O sea, ¿tendría la temperatura una posición? Recuerden algo, tenemos dos tipos de unidades de análisis en ingeniería. Uno, bueno, los vectores, con unidades vectoriales y unidades, ¿qué más? Escalares. Escalares. Muy bien. Entonces, si nosotros observamos la temperatura, ¿dónde cae? ¿En vectorial o en escalar? Escalar. Escala. Ok, muy bien. Entonces la temperatura cae en las unidades escalares, perdón, la temperatura. ¿Sale? ¿Por qué? Todo esto ustedes ya lo saben. No depende de la dirección ni el sentido. Así es, muy bien. Si se fijan, la temperatura pues no caería en las propiedades intensivas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque una propiedad intensiva, la característica que requiere es que tenga una ¿qué? Que parta de una referencia o posición. Y si se fijan, esta depende de las propiedades extensivas. ¿Ya vieron? En las propiedades extensivas, por ejemplo, en volumen, peso, masa,
estas, a final de cuentas nosotros podemos colocarnos en un volumen, en un cilindro. Nosotros podemos agarrar y decir, ¿sabes que tenemos un recipiente con agua? Y de ese recipiente con agua tomamos una pequeña partícula. Vamos a poner un diferencial de volumen. ¿Ya vieron? Y ese diferencial de volumen, nosotros vamos a traer nuestro plano de referencia y nosotros vamos a comenzar a proyectar el volumen que tenemos con respecto a los vectores que nosotros proyectemos en el espacio. ¿Ya vieron? Si se fijan, partió del volumen, ¿sale? Y a partir del volumen nos vamos a, por ejemplo, que querramos estudiar un peso específico o la densidad misma en función, estas dos son en función ¿de quién? Del volumen. ¿Ok? ¿Ya se dieron cuenta cómo estamos como que desmembrando todo este asunto de la mecánica de medio continuo? O sea, es parte de la matemática que nosotros ya usamos, que nosotros estuvimos trabajando a través de todos estos semestres, a través de la vocacional. Solamente que no lo conocemos, yo creo, como medio continuo, la mecánica del medio continuo. Les comentaba que en otras universidades, pues se hacen cursos completos de estas materias. Yo creo que aquí, en la escuela, en el ESIME, pues se hace el complemento con la materia de álgebra vectorial, yo creo. Solamente que como que no se aborda mucho, ¿o sí? ¿Sí se aborda este tema bien, muchachos, o no? No, no, porque no se ve a ciertos rasgos. Y dejen de eso, o sea, yo creo que aquí también otra de nuestras grandes fallas es que a veces no sabemos explicar o sabemos la materia, sabemos la herramienta, tenemos la herramienta ya en nosotros y nosotros la aplicamos por default, pero nunca comprendemos, por ejemplo, o hacemos la analogía realmente de lo que es un vector, ¿no? O sea, decimos, pues es que un vector así. Y a veces, por ejemplo, los conceptos matemáticos que requerimos, como que también nos fallan. Yo hice algunos exámenes diagnósticos de alumnos de primer ingreso durante varios años para ver qué es lo que pasaba, ¿no? De hecho, yo pagaba todo el papeleo, las hojas, los exámenes, y me metí a hacer exámenes a los grados de primer semestre, a los primeros grupos. Entonces hacía evaluaciones, los exámenes no tenían una afectación para los alumnos, pero hagan de cuenta que la media de los resultados salía que los alumnos eran buenos en matemáticas o eran buenos en física. Porque hagan de cuenta que el examen lo dividía en dos partes, matemáticas, física y química. Ya ven que requerimos algo de química. ¿Sale? No mucha, pero la requerimos. Y aparte de eso también ponía como que preguntas culturales generales, cultura general. Sobre ello comenzaba a preguntar y lo que noté y lo que observé es que muchos de nosotros incluso no sabemos leer. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, en los exámenes. Cuando nos ponen un examen y no somos lo suficientemente diestros para encontrar o saber qué nos está preguntando el propio enunciado del examen. O a lo mejor los profesores también, al redactar las preguntas, nos damos cuenta de que no entendemos o que no sabemos cómo escribir una pregunta, no sabemos cómo hacer una cuestión. Y también me percaté de esa situación porque a veces, si no eres lo suficientemente claro al hacer una pregunta, queda como que muy abierta y como que nuestra mente se dispersa mucho. O sea, como que comenzamos a divagar por todos lados. No sé si les ha pasado eso. Estamos en el examen y comenzamos a divagar. ¿Ok? ¿Sí les ha pasado o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.
que ponemos el examen y el de ¿qué? ¿Qué dice aquí? O sea, ¿qué onda? ¿Qué me está preguntando? Bueno, así nos pasa. Pero es que también, por ejemplo, en nuestro lenguaje, en nuestra manera de hablar, ya ven que nosotros en México, pues como que hablamos a veces en como que doble tono, con caló, con palabras a lo mejor raras, palabras nuevas que no manejamos en nuestro lenguaje. ¿Ok? A ver. Entonces, con esa situación, eso es a grosso modo lo que nosotros veríamos en mecánica del medio continuo. A final de cuentas, solamente es un tema como para repaso. Si yo me metiera a estudiar cada uno de estos temas a fondo, como les platicaba, pues nunca terminaríamos nuestro curso. Nos vamos a dar cuenta, ay, me equivoqué, nos vamos a dar cuenta de este asunto cuando vayamos avanzando en nuestros temas. A ver, chequen. Tal vez como que vaya medio lento, pero yo prefiero ir lento y tratar de explicar y que entendamos un poco más que ir muy rápido y no entender nada. Si se fijan, nosotros ya vimos nuestra introducción de mecánica de fluidos, vimos definición y clasificación de la mecánica de fluidos, vimos el concepto de fluido medio continuo. En su trabajo ustedes van a poder abordar más todo esto. De hecho, su trabajo es precisamente individual para que cada uno de ustedes repase cada uno de los temas. Entonces vamos a nuestro tema 1.4, perdón. Propiedades fundamentales de los fluidos y densidad, ¿ok? Ustedes ya manejan qué es densidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuevamente un texto. Como que con el lápiz no puedo muy bien. Apenas ando aprendiendo a manejar esto del lápiz. Entonces ustedes disculpen disculpen mi falta de habilidad todavía para manejar el lápiz. Todavía no sé ni qué onda con los botones. Alguien me lo recomendó. A ver, ¿alguien rápidamente nos quiere hacer favor de leer todo este rollo desde aquí? Propiedades fundamentales de los fluidos. Hasta acá. Bueno, de una vez todo, rápidamente. ¿Quién lee rápido? ¿Quién dijo yo? No se avienten. Profe, es que la página se ve muy chiquita. Sí, porque no alcanzo a ver. Era muy pequeño. Ok, dejen, reduzco el tamaño. Ahí así. Ahí se ve bien, chicos. Sí, profe. A ver, espérenme un segundo, déjenla centro. A ver. Ya llegaron mis pericos a la casa. ¿Sí los escuchan? Sí se alcanza a ir como el... Bueno, pues ¿cómo lo hacen? El graznar, ¿no? Ya ven que como que quieren hablar. Es que les pongo alimento. Hay una plaga en la Ciudad de México de pericos argentinos, pero los pobres animales a veces no tienen que comer, entonces les pongo alimento, les ponemos alimento en su casa y llegan y comen aquí. Luego les enseñaré una foto. A ver, ok, ¿quién me hace favor de darle lectura? A ver, espérenme, que me pase aquí. ¿Quién me hace favor? Yo, profe, si gusta. Gracias, Luis. Desde manera... Ah, ya. Bueno, desde ahí, ¿verdad? Sí. La característica fundamental de los fluidos es de la denominada fluidez. Un fluido cambia de forma de manera continua cuando está sometido a un esfuerzo cortante, por muy pequeño que sea este. Es decir, un fluido no es capaz de soportar un esfuerzo cortante sin moverse durante ningún intervalo de tiempo. Unos líquidos se moverán más lentamente que otros, pero ante un esfuerzo cortante se moverán siempre. La medida de la facilidad con que se mueve vendrá dada por la viscosidad que se trata más adelante, relacionada con la acción de las fuerzas de rozamiento. Por lo contrario, en un sólido se produce un cambio fijo, y para cada valor de la fuerza cortante aplicada. En realidad, algunos sólidos pueden representar, en cierto modo, ambos comportamientos. Cuando la tensión aplicada está por debajo de un cierto umbral, presenta el comportamiento habitual, mientras que por encima de un cierto umbral el sólido puede plastificar, produciendo una deformación más continua para una fuerza fija.
de forma parecida a como ocurre en un fluido. Esto es precisamente lo que ocurre en la zona de fluencia. Si la fuerza persiste, se llega a la rotura del sólido. Así, mientras que un sólido experimenta un desplazamiento definido o se rompe por completo, bajo la acción de una fuerza cortante, en los fluidos, pequeñas fuerzas producen grandes deformaciones, no elásticas. En general no se recupera la forma. A volumen constante, que se realizan de forma continua. Mientras que para un sólido bajo una fuerza cortante constante se alcanza un ángulo de deformación determinado y constante. En un fluido debemos hablar de una velocidad de deformación constante o no, ya que la deformación se produce de forma continua. Ok, a ver, voy a avanzar un poquito más la hoja. Termina de leernos esto. Bueno, lo leo yo. Dentro de los fluidos, la principal diferencia entre líquidos y gases estriba en las distancias, en las distintas, compresibilidades de los mismos. Yo creo que ya nos falla la vista. Ok, bueno, si nosotros, gracias por la lectura, Luis. Si nosotros, por ejemplo, podemos observar, nuevamente caemos a la discrepancia o diferencia que hay entre un sólido y un fluido. Y de hecho también esta discrepancia pues, la podemos llevar ante un gas. O sea, el gas se comporta de diferente manera que el fluido y el fluido se comporta de diferente manera que un sólido. Entonces nosotros en ingeniería vamos a aprovechar las propiedades de cada uno de estos sistemas para poder hacer alguna actividad. ¿Qué podríamos hacer de estas actividades con, no sé, con la propiedad de un sólido? Nosotros en ingeniería, ¿qué podríamos utilizar con una propiedad de un sólido? A ver, ¿qué se imaginan? Imaginemos nosotros, como seres humanos, tenemos que hacer una actividad o, o no sé, queremos poner una tabla y en esa tabla pues vamos a armar un mueble y de ese mueble pues lo tenemos que unir. Hay diferentes maneras para unir el mueble. Entonces la creatividad humana comienza a pensar, bueno, podría poner un clavo, pero el clavo, ¿cómo lo voy a meter? Entonces utilizaríamos la propiedad de un sólido. El sólido tendremos el marro y en el marro vamos a utilizar la propiedad de que no se deforma para poder golpear otro clavo, de un clavo, perdón, que se va a unificar con la madera. Entonces vamos a utilizar o vamos a aprovechar en ese momento la propiedad de la mecánica de materiales del sólido, que en este caso es un hierro, que sus moléculas son muy densas, y va a golpear otro clavo que también es un sólido. Entonces aprovechamos esa propiedad para poder hacer una actividad. Y está en todo nuestro entorno. Si nosotros observamos, por ejemplo, para que nosotros podamos irnos en un transporte, pues aprovechamos la propiedad de un sólido que se construyó, que no se deforma, o que se va a deformar cuando golpea otro carro y va a permitir cierta deformación, pero va a cubrir a las personas que va adentro. ¿Ya vieron? No podemos utilizar ahí un fluido, no podemos utilizar el fluido para poder meter o golpear el clavo para poderlo golpear. Pero si se fijan, si nos vamos, por ejemplo, a una barra de metal, un herrero, tenemos un herrero que él quiere armarnos la estructura de una mesa y de esa mesa pues va a cortar porque ya tiene sus dimensiones. Entonces, en su caso, por ejemplo, tomaría una cegueta para poder cortar con esa propiedad que no es tan deformable, que no se deforma tan fácil, con una cegueta ese metal. Pero también podremos cortar, por ejemplo, si fuéramos hombres primitivos, no podremos cortar con el agua, ¿estamos de acuerdo? En la época moderna, ahora ya podemos cortar con una cortadora de chorro, pero ya se está utilizando, se está yendo más allá de lo que sería normalmente para poder cortar esa estructura. Entonces, si se fijan, se van unificando diferentes conocimientos que se requieren para poder hacer cortes o para poder utilizar un sólido para hacer una actividad o un líquido para hacer otra actividad. Por ejemplo, en una propiedad de los fluidos, en nuestro quehacer común, ¿cómo aprovecharíamos la propiedad de un fluido? ¿Cómo nos serviría en nuestro día a día común
para poder aprovechar de esas propiedades de los fluidos. Y en su defecto, por ejemplo, ahorita en pantalla pues tenemos este pequeño gráfico que si observamos nos dice propiedades de los fluidos. Hablamos de capilaridad, hablamos de densidad, hablamos de cavitación, hablamos de viscosidad, hablamos de presión y en su defecto hablamos de peso específico o tensión superficial. Por mencionar algunas, todavía nos faltaría mencionar más. ¿Ok? ¿Qué podremos aprovechar de esa propiedad de fluido en nuestro día a día, nuestra labor? ¿Dónde la encontraríamos? A ver, en función de la analogía anterior que les hice, ¿qué me podrían mencionar sobre esto? Vamos, muchachos, despierten esa ardilla. ¿Nadie? Damas, nuestras damas del grupo, nuestras ingenieras. Profesor, bueno, no sé si esté bien. Ok, tú dilo. Recuerden. Lo que pasa que yo practico natación, Ok, entonces, pues el conocer, por ejemplo, las propiedades del agua es muy importante para saber cuánta fuerza tengo que aplicar en mi cuerpo o el desliz, qué tantos químicos tiene el agua y pues depende mucho de todo eso para poder mejorar técnica o no. ok. Ahí vas más o menos como que ahora sí que te podrías echar un clavado más a las propiedades mismas de. Tú hiciste la analogía y pensaste, bueno, para desarrollar mi actividad, pues necesitaría saber esto, esto y esto y esto. Mencionaste muchas cosas, dijiste mucho, pero ahora sí que fuiste muy superficial. Te hubieras tomado un punto de tu natación y ahí tratar de aplicar parte del conocimiento, parte de lo que estamos estudiando. No sé si me doy a entender. Sí, profe. Pues, por ejemplo, con la presión, es muy diferente la presión que se tiene en la parte de arriba que cuando uno se va al fondo de la alberca. Y pues, por lo tanto, cuando hay mayor presión, tenemos que aumentar un poquitito más la fuerza para que pues no nos elevemos, no subamos. Ok. Entonces, si tú te fijas, o sea, si escuchamos a nuestra compañera, chavos, hagan de cuenta que nosotros estamos denotando ahorita que la propiedad del fluido en el que ella utiliza para practicar su deporte, ahora ya está llevando el pensamiento de la física y la matemática para poder comprender más a fondo la propiedad del fluido. Y esa propiedad del fluido nos está diciendo, bueno, si en el fluido del agua que yo requiero para desarrollar mi actividad, yo nado en la superficie, pues yo voy a sentir una presión. Pero si yo me voy debajo a bucear, pues yo voy a sentir otra presión. Y por tanto voy a sentir una fuerza que me empuja hacia arriba y necesito tener otra fuerza mayor para poder permanecer en la parte inferior del agua, debajo de la alberca. Entonces, si se fijan, ella está aprovechando esa propiedad del fluido, que sería la presión, como está viendo su gráfico, para poder desarrollar su actividad. Muy bien, muy bien. Si te fijas, este ejercicio mental que estamos haciendo, porque son ejercicios mentales, los que hacemos, el ejercicio de hace rato de yo describirles una propiedad mecánica de un sólido, en función de cómo estamos aprovechando tal, estoy tratando de llevar los conocimientos que he adquirido durante todo mi aprendizaje o toda mi enseñanza que estoy dando, a tratar de demostrarles un ejemplo de nuestra vida cotidiana. En este caso, su compañera, pues ya trató de llevar ese pensamiento a un ejemplo de su vida, de su día a día que ella se desenvuelve. Y si se fijan, las propiedades inmersas de un fluido son muchísimas, al igual de muchas cosas que están en nuestro entorno. ¿Algo más pueden aportar sobre ello, chavos?
Señorita, ¿fue un poco difícil armar este pensamiento? No, profe, ya lo había pensado desde antes. Bueno, pero a veces tal vez el explicarlo se hace un poco difícil, ¿o no? Sí, más que nada los términos técnicos son lo complicado de explicar, porque incluso con los movimientos de mi cuerpo, el hacerles ver a mis profesores, bueno, a mi coach, Ujú. algunas dudas que tengo, pues sí es diferente, ¿no? Porque a lo mejor se puede aplicar mayor fuerza o puedes avanzar más dependiendo a la posición de tu cuerpo. Entonces, pues ya añadir el fluido como tal, pues ya lo hace más técnico. Entonces, no creo que lo entenderían mis profesores si se los explico así tal cual es. No, efectivamente, ellos se quedarían así de, perdón, porque sus profesores pues nada más aprendieron la parte de cómo debe de respirar, cómo debe sincronizar, cómo debe de dar una abrazada, cómo debe de dar otra, qué fuerza debe de hacer, cuál es la posición que debe de tomar para poder meterse en un clavado. O sea, eso lo aprendieron, pero ellos no aprendieron que la densidad, que la tensión superficial del agua, que la presión, que la viscosidad misma o por ejemplo, ya cuando nos vamos a un análisis más profundo, hablando de natación, nos vamos, por ejemplo, al diseño de los trajes, ¿no? Que deben de tener la menor fricción, evitar que no se diera el agua tanto al traje para que detenga el cuerpo del nadador, para que pueda obtener mejores tiempos. Entonces ahí nosotros ya le estamos metiendo desde el punto de vista ingenieril, ya le estamos metiendo números, ya le estamos metiendo lápiz. Y si se fijan, por ejemplo, en tu caso que practicas esta disciplina deportiva, si se fijan, nosotros podemos hacer incluso podemos hacer una tesis de ingeniería en el diseño de un traje de buzo, de un traje de natación. ¿Sí o no? Pues es que ya todo está, profe. Incluso, bueno, por ejemplo, yo tengo unos audífonos que son para nadar con ellos. Y Ajá. pues ahí te puedes dar cuenta de que Bueno, está ahí la les va. ingeniería y está la parte acuática. Sí, 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 sí. Yo acepto que ya todo está. Pero a ver, por ejemplo, alguien de tu fabricante te va a decir cuáles son los datos técnicos para el diseño, o cómo se fabrica, o cómo se calcula. Ah, no, no, Ah, eso es diferente, ¿no? ahí es Pero ya donde existe. sí, sí, sí existe. Y todo existe. Por ejemplo, muchos de los profesores que yo me encuentro y que me pongo a veces a pelear con ellos en los proyectos de tesis, dice, es que la bomba ya existe. Ajá, sí existe. Dime cómo se fabrica. No, pero dime, ¿hay algún fabricante que me diga cómo se fabrica, cómo se calcula, cómo se selecciona el material? No, pues no. Eso es lo que es hacer la ingeniería. La ingeniería es entender, comprender, transcribir, meterle mecánica del medio continuo y a final de cuentas encontrar los resultados. ¿Y cómo mejorar todo? ¿Sí me entienden? No sé si me comprendan. Sí, profe. O sea, puede ser, no sé, como que el elemento más sencillo del mundo. O sea, a lo mejor como tesis dirían, oye, ¿cómo es que vas a analizar el traje de un buzo? O sea, ¿qué me vas a aportar? Ah, mira, de acuerdo a esto, los trajes que se venden en el mercado, ninguno de los fabricantes me dicen qué resistencia tiene, cuál es la viscosidad que hay, cuál es la adherencia, cuál es la cohesión que se logra. Entonces, por tanto, yo me metí a echarles lápices y yo estoy demostrando que, no sé, tal tela me produce esto con el agua, tal tela me produce esto, tal tela me produce esto, tal formación estructural molecular de las mismas me produce esto y esto y esto. Y si se fijan, es lo que yo les comento acerca de mis clases. Nos podemos ir tan a fondo que cada tema podría ser un tema doctoral. Ahora sí que podría ser una maestría o un tema doctoral completo. Y podrías entender, por ejemplo, muchos de los fenómenos que ya pasan en la alberca. Estamos gracias a que tomaste este tema y tú lo sacaste a discusión. Y si te fijas, ok, muy bien, vamos a analizarlo desde ingeniería. Entonces, por ejemplo, es lo que dices, yo creo que mis maestros no lo entenderían exactamente,
porque no lo entenderían, porque necesitas un cúmulo de información, un cúmulo de datos, que eso te llevaría a una maestría y un doctorado del tema. Y no precisamente con respecto a la aplicación matemática, porque una cosa es el manejo de las matemáticas y otra cosa es el entendimiento del tema, que es lo que les platicaba. No es lo mismo que yo lea el texto a que yo entienda lo que me dice el texto. Ahora, nosotros mexicanos, el caló que manejamos en nuestro lenguaje, puede ser desde un albur hasta un caló normal. Y no sé, ser pícaras o pícaros en la charla. ¿Han sido pícaros o pícaras en las charlas? Ahora me van a decir que nadie ha sido pícaro en las charlas. Pero pícaro, ¿cómo, profe? O sea, ¿de dar piques? Ok, miren, nuestro lenguaje, el español, nuestro lenguaje de comunicación, tú, por ejemplo, cuando le llegas a coquetear a un muchacho, le mandas ciertas señales, nada más que como somos muy tontos los hombres, no entendemos las señales del lenguaje que tratas de dar a entender. Entonces, perdón, Luis. No, profe, No nada nos más se damos cuenta, confundió. profe. No nos damos cuenta, sí, No porque las entendemos. no sabemos hablar. ¿Qué nos dijo su compañera, Luz? Que eso no pasa porque las compañeras nada más nos dedicamos a estudiar. Sí, ok. Ay, les iba a decir, vamos a verlo en el examen, pero no, como ya habíamos hablado, nos vamos a evitar de ese problema. Entonces, está bien. Nunca han tocado el caló en nada. El caló significa doble sentido de las charlas. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es lo mismo en la lectura. La lectura que estamos viendo, la que nos hizo favor de leer Luis, tiene mucho contenido, que tanto comprenden, que tanto alcanzan a discernir, que tanto entienden, que tanto captan. ¿Cómo ven? ¿Está interesante la clase? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, yo creo que nos vamos, tenemos varios días, mañana nos volvemos a ver y ya continuamos con este tema, ¿no? Le seguimos avanzando. Vamos a pasar a asistencia. Háganme favor de presentar su cámara, por favor, y sonrían para la foto del recuerdo. Ahora sí. Entonces les digo, voy a pasarme a asistencia, tomo mi Excel y ahí está ya mi lista el día de hoy. Ok, a ver, vamos a ver. La lista en Excel ya la tengo. Ahora la fotografía, ahora sí que digan whisky. Ay, caray. Whisky. No voy a tomar ningún whisky, es muy temprano y todavía no llega el viernes, ¿eh, muchachos? Ya es media semana, profesor. Perdón, creí que era lunes. No es Hay que cierto. aprovechar. El estrés de los exámenes ya se acerca. No, pues ahorita estamos en exámenes ETS, ¿no, muchachos? Ese Bueno. también. Bueno, gracias por poner su cámara. Nos estamos viendo mañana, chicos. Y continuamos mañana con nuestro tema 1.4, que es propiedades fundamentales de los fluidos. ¿Ok? Pues vámonos. Sí, profesor. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe.